Tengo el caso, en el primer partido hay una de las jugadoras que juega aparte del yihad, con una máscara. Claro, cuando yo la veo digo, pero muchacha, ¿cómo vas a jugar así? Jugar así es imposible. No, mi familia quiere que juegue así, por la televisión, etcétera. Entonces, en el segundo partido, ella me dice que se va a quitar la máscara y 15 minutos antes del partido le llama el padre, le dice que sin la máscara no juega. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí al canal de Migrantes del Balón. Hoy nos vamos hasta el Mar Caribe, hasta Islas Vírgenes Británicas, para hablar con David Pérez, seleccionador de Islas Vírgenes Británicas. Vamos a hablar un poco de su trayectoria en el extranjero, China, Belice, Arabia Saudí. David Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes ahí en España, buenos días por aquí. Buenos días, bueno, sí. Muchas gracias a Migrantes del Balón y a ti en especial por esta oportunidad y espero que todos disfruten. Sí, conexión transoceánica, ¿no? Al final estás ahí en Islas Vírgenes Británicas, no sé cómo te va por allí, cómo está yendo la experiencia. Bueno, de momento todo bien. Acabo de terminar fecha FIFA, la primera que teníamos, nos quedan 2 partidos de clasificación al Mundial. Uno nos fue un poquito regular y el otro, aunque perdimos contra Jamaica, que al final es una potencia aquí, perdimos solo 1-0 en casa y bueno, una experiencia bonita, un reto que acaba de empezar, solo llevo 3 meses y bueno, disfrutando, por ahora disfrutando. Lo vamos a dejar el tema de Islas Vírgenes para el final. Vamos a empezar un poco a conocerte a ti, quiero saber cómo fue un poco ese proceso hasta llegar a ser entrenador, quién eres, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito resumidamente quién es David Pérez y cómo llegó a este puesto tan singular de seleccionador de Islas Vírgenes Británicas. Bueno, al final David Pérez es un entrenador que empieza desde el barro, como decimos y como empezamos muchos, en categorías, perdona, pero esto suele pasar por aquí, las motos. Me ha parecido que era una silla moviéndose, fíjate. No, es las motos, los coches, perdona. Pues lo que te decía, que empezamos desde abajo, empecé desde abajo, entrenando incluso categorías muy pequeñitas de prebenjamines, benjamín. Y bueno, al final empiezas a entrenar, tienes ese gusanillo, empiezas a subir de categoría. Empecé en el Club Deportivo Móstoles, en el URJC. Tras ya 7, 8 años allí entrenando, sale una oportunidad de irme a China a trabajar en una academia. Y bueno, por probar, pues bueno, vas a China, entras allí en un mercado diferente, conoces mucha gente, vuelvo a España justo antes del COVID, entro en el Alcorcón y de repente un representante me llama y me ofrecen irme a Belice. Y bueno, ahí empieza un poquito toda la aventura de ser un poquito más entrenador profesional. Sí. Lo de China, ¿te costó mucho decidir o era una oferta, claro, viniendo de cantera, no sé, te vas a, supongo, también fútbol de cantera en China, no sé si fue difícil tomar la decisión o cómo fue la situación en aquel momento? Bueno, pues la decisión no, si te lo cuento, es un poquito curioso porque además me llaman y estaba justo comiendo con mis padres y mi mujer y me llaman, me ofrecen eso y le digo a mi mujer, mira, me han llamado para irme a China y mi mujer me dice, venga, pues vete, como un poco en broma y le digo, bueno, pues esta es la mía. Si mi mujer me dice, venga, vete, pues ahí en ese momento llamé al representante y le dije, venga, que me voy, que no hay ningún problema. Y bueno, así fue. No me lo pensé mucho, porque al final, cuando eres entrenador en España, si no aprovechas esas oportunidades de ir fuera, aunque económicamente no sean muy fuertes, es prácticamente imposible en España llegar a ser profesional. Sí, porque al final el tema de los banquillos, y más habiendo tantos entrenadores españoles tan buenos, ¿no? Al final es una profesión donde es difícil progresar, no solo por lo difícil que es en sí, sino porque hay mucha gente, ¿no? También, no sé qué piensas de esto. Bueno, cada vez hay muchos entrenadores y cada vez hay más exjugadores profesionales que van a ser entrenadores. Por lo tanto, cada vez es más pequeño el espacio que nos queda a los que venimos de abajo. Entonces, bueno, pues tenemos que aprovechar las oportunidades y creo que salir al extranjero es una buena oportunidad para nosotros. Sí. En 2021, creo, ¿no? Te llega lo de Belice, lo de Verdes, que en un principio es para dirigir a un club,
¿Cómo te llegó la oferta en este caso? Pues es un poquito igual. Me llama un amigo que un representante está buscando un entrenador, que si me podría interesar. Y bueno, yo la verdad ni sabía dónde estaba Belice en ese momento. Cuando me dice Belice le digo, pero ¿eso dónde está? No, Centroamérica y tal. Y bueno, me informo un poquito. No era una oferta económicamente que dijera, cojo las maletas y me voy. Entonces, bueno, ahí sí me cuesta un poquito decidirme por el tema familiar. Ujú. Bueno, me cuesta, te voy a decir, 2, 3 días decidirme un poquito y bueno, pues cojo las cosas, me presento allí en una época difícil porque es justo tras el COVID, todavía tema de mascarilla, de protocolos, es una locura. Y bueno, pues allí me presento en un club que no conocía a nadie, pero que iba a participar a nivel internacional y bueno, que creía que podía ser una oportunidad muy buena. Ujú. ¿Y qué te encuentras en Belice? Hay, o sea, me refiero, el choque cultural es grande, al final no deja, lo has comentado tú, América Central, pero es un país de habla inglesa, una ex colonia británica, no es lo que cualquiera puede imaginarse como un país de América Central, ¿no? No sé si es muy diferente y el choque cultural es grande. Bueno, es un choque cultural grande, muy grande, porque llegas a un país donde, bueno, no estás acostumbrado lo primero y no es un país, no sé, qué te podría decir, como México, Costa Rica, país grande, ¿sabes? Más desarrollado, por así decirlo. Entonces es un choque cultural muy grande y no solo en lo deportivo, sino en el día a día es también un poco complicado, sobre todo al principio. Ujú. Sí, sí, Y sí. llego solo. Yo llego sin staff. El único que me acompaña es mi hijo, que bueno, él juega al fútbol y bueno, pues se vino conmigo para estar unos meses y al final se quedó allí conmigo casi 2 años. Sí, sí. ¿Y qué te encuentras? ¿Es un país de cultura futbolística a nivel de infraestructura? Un poco qué te encuentras tú en el club, qué tipo de club te encuentras. Bueno, a ver, me encuentro un club donde quieren hacer muchas cosas bien. Tienen los medios económicos, que es lo más difícil en esa zona, con muchas facilidades, tanto el dueño del club como el presidente, como lo que es toda la estructura, pero sí que, claro, te encuentras unos medios a la hora de entrenar y un poquito del día a día que no estás acostumbrado y que tú piensas que vas a fútbol profesional y de repente estás en situaciones donde es todo nuevo para ti y difícil de llevar en el día a día. Pues campos de entrenamiento que a lo mejor no son lo que esperabas, jugadores, entre comillas, que no son los disciplinados que deberían de ser. Entonces, bueno, tienes que organizar todo en poco tiempo porque estás a un mes y poquito de competir. Sí, sí. Digamos que el principal reto, no sé, sería profesionalizar un poco todo. Sí, el principal reto es llegar allí y organizar, no profesionalizar, primero organizar Organizar, para sí. luego para poder profesionalizar todo. Ese es el primer reto que te encuentras nada más llegar allí porque ya te digo que, pues, no sé, te puedo poner muchos ejemplos, jugadores que llegaban 10 minutos tarde al entrenamiento y sin ninguna prisa, como si allí no pasara nada, por ejemplo, o sin la equipación de entrenamiento y se querían poner a entrenar. Entonces, cosas tan simples que en España lo ves inviable, allí te lo encuentras nada más llegar en un club que va a competir en una competición a nivel internacional. Ujú. Ya. ¿Y el club tiene capacidad para que los futbolistas vivan solo del fútbol o tienen otros trabajos aparte? Sí, allí en ese club, en Verdes, el 85% de los jugadores vivía del fútbol. Ujú. No con sueldos desorbitados, pero bueno, para vivir. Sí, sí, sí. Claro, en ese caso sí que le puedes pedir disciplina, por lo menos que lleguen a su hora, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Entonces ahí Ya. también un poquito tienes que empezar a presionarles y sobre todo con el apoyo del club, del presidente, del dueño, a hacerles ver que eso tiene que cambiar, que si no, el club no va a cambiar ni va a poder competir. Sí, sí. ¿Y cómo perciben ellos en el vestuario a un entrenador europeo, no teniendo esa disciplina que comentamos? No sé si
este viene ahora aquí o tienen ganas de mejorar y que le ayude a crecer? Bueno, al principio les cuesta un poquito porque al final empiezas a ponerles multas económicas, a no dejarles entrenar cuando llegan tarde o no sé, muchas cosas. Entonces al principio, la primera semana, te ven como que hace este aquí y se ha vuelto loco, ¿no? Pero luego al final, el día a día de los entrenamientos, ellos ven un cambio, empiezas con los amistosos, empiezas un poquito a ver la realidad y el jugador también se da cuenta que al final estás allí para ayudar y hacer cambiar las cosas. Claro. Ya, ya. ¿Te encuentras con buenos futbolistas a nivel táctico, técnico, como que te encuentras? A ver, me encuentro buenos futbolistas, en Belice hay buenos futbolistas, físicamente muy potentes, técnicamente muy buenos, a lo mejor con carencias tácticas a lo que es para competir, pero sí me encuentro buenos futbolistas y tengo varios jugadores en ese momento del extranjero, alguno de Paraguay, de México, también con buen nivel para competir. Sí. Uh-huh. O sea que la Liga de Belice también es capaz de, obviamente a su nivel, pero de atraer gente del extranjero, o me refiero, de pagarle a un paraguayo para que vaya a Belice solo a jugar al fútbol, o era que... Sí, sí. Sí tienen, no todos los equipos, pero sí dos, tres equipos tienen esa capacidad de atraer jugadores y, ya te digo, no con sueldos que puedas decir desorbitados, pero con un sueldo para vivir del fútbol y sí tienen esa capacidad de traer jugadores de fuera. Ya. ¿El fútbol es el deporte más seguido allí o hay otros que tiren más? Bueno, allí entre el fútbol y el baloncesto están ahí, pero bueno, más o menos. No es el fútbol por encima de todo, ni mucho menos. Ya, ya, ya. ¿Y cuál fue el principal reto, esas primeras semanas, esos primeros meses, el inicio de la competición que recuerdas? Bueno, el reto fue que íbamos a jugar la CONCACAF League. Ese era el reto, por así decirlo. Nos había tocado Santos de Guapiles de Costa Rica, un rival difícil para la diferencia entre una liga y otra. Entonces, el principal reto era ir y competirle. O sea, nosotros íbamos con la ilusión de poder hacer algo en la eliminatoria, pero bueno, también con los pies en el suelo de que la diferencia a nivel de club y nivel de jugadores profesionales era muy alta. Ya, ya, ya. Me has dicho que no está el fútbol por encima de todo en Belice y tal, o sea que a nivel de afición, de seguimiento y tal, ¿cómo es? Bueno, hay buena afición, hay buen seguimiento, sobre todo Verdes mueve una buena masa de gente, pero bueno, también las infraestructuras de los estadios no son espectaculares, entonces, bueno, no tiene un seguimiento brutal que digas vas al estadio y está lleno a que no entra una persona. Si no es una semifinal, una final o un derbi como de allí, de cercanos, pues no se llenan los estadios, pero tiene una buena acogida, ya te digo, sobre todo Verdes tiene una buena masa de afición. Uh-huh. ¿Y el nivel de vida ahí es bueno? O sea, ¿es un nivel de vida más humilde o cómo es? Bueno, es un nivel de vida más humilde, pero no es un nivel de vida... O sea, Belice no es un país barato, como podemos decirle, entre comillas, a comparación con Guatemala o con Honduras. Es un país de un nivel alto a la hora de vivir, pero con limitaciones culturales o limitaciones de, pues yo qué sé, no hay, no lo sé, un Burger King, no hay una pizzería que conocemos todos o de diferentes países, no tienes para ir al cine, no sé, no hay un centro comercial que diga voy a un centro comercial y hay 50 tiendas para ver. No, allí no lo encuentras. Es así. Que es tipo pueblo, tipo vida de pueblo, como... Sí. Así es. Así Ya, es. ya. Es más tranquilo. Ya, ya. En total creo que serán unos 400 o 500 mil habitantes, ¿no? En el país. Sí, más o menos. Más o menos eso es el número. Sí. Y a nivel personal, este tipo de decisiones, porque claro, tú como entrenador supongo que tendrás el sueño de llegar lo más alto posible y no sé si ir a un país que por lo menos en Europa no tiene foco mediático en algún momento te puede
echar para atrás por el hecho de que se te puedan cerrar algunas puertas al volver a España o que lo que haya o lo que haga allí, por muy bien que lo haga, luego no tiene repercusión en España o en Europa? ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, en ese momento, si te digo la verdad, no lo pienso. O sea, no, cuando yo me voy allí, no pienso en, bueno, pues esto me va a abrir puertas para volver a España a un nivel más alto o me las va a cerrar. No lo pienso. Voy allí con el reto de hacer lo mejor que se pueda, competir. Está claro que siempre con vistas al futuro, de que te abra otras puertas, pero no pienso en que me abra puertas en España o en Europa porque pues, hay que tener los pies en el suelo y eso no es fácil. Entonces, bueno, vas con la que te abra puertas, pero sabes que al final te las va a abrir lejos de casa. Ya, 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 ya. Bueno, de hecho a ti te abrió la puerta de la selección, ¿no? ¿Cómo fue la época en verde? O sea, ¿qué llegáis a conseguir para que la selección se fije en ti? Bueno, la verdad que la eliminatoria, como te digo, perdimos solo 0-1 en casa, además en el último minuto de partido. Luego sí, en Costa Rica nos meten 5, pero en el Estadio Nacional, algo que nosotros no estábamos acostumbrados a jugar a ese nivel. Luego tenemos ahí un mes y medio, casi 2 meses, de que otra vez el COVID vuelve un poquito y nos dejan un poquito aislados. La liga arranca, no arranca, pero cuando arranca la liga, nosotros el torneo de apertura lo ganamos sin perder ningún partido, solo empatando el último, que ya no nos jugábamos nada, y siendo destacados goleadores y llevándonos el torneo sin problema ninguno. Entonces, bueno, a partir de ahí me llaman de la federación. Yo terminaba contrato con Verdes, pero ellos querían que renovara sí o sí. Entonces yo le digo a la federación bueno, que hay que llegar a un acuerdo con Verdes porque al final yo me debo, estoy allí gracias a ellos. Entonces, entre la federación y Verdes, al ser un país pequeñito, es la facilidad que tienen, pues aceptan que yo firme con la selección y si continúe un torneo más en Verdes. Y bueno, pues eso hago, continúo un torneo más en Verdes, volvemos a ser campeones sin perder ningún partido, otra vez empatando el último nada más, y arranco con la selección creo que en esa fecha había amistoso y Liga de Naciones empezaba. Sí, o sea, llega a alternar las dos cosas en... Sí, estoy 8 meses alternando las dos cosas. ¿Y qué tal eso? No, eso creo que primera vez y última vez que lo hago. Lo primero, porque la carga de trabajo es algo muy alto, insufrible. Eh, lo ves como selección, pero también, aunque sea un país pequeño, tienes que estar a muchísimas cosas, pendiente de muchos jugadores y es súper complicado el estar día a día compitiendo con Verdes y organizando y estar pendiente de todos los jugadores. Y aparte, socialmente no es fácil tampoco, porque al final tú tienes un vínculo o tus jugadores del equipo de Verdes entrenan de la manera que tú quieres jugar, de la manera que tú quieres competir, por lo tanto es tu base de la selección nacional. Porque es así. Mm. Entonces, al final, socialmente y ante la prensa, pues también recibes bastantes palos cuando haces la convocatoria y tienes 7, 8 o 9 jugadores de tu equipo. Sí, sí. Entiendo que no solo, o sea, me refiero, la mayoría de la convocatoria de Belice jugaba en Belice o tenía jugadores repartidos por otros sitios. Sí, hay jugadores en Estados Unidos, Mm. otro chico en Honduras, sobre todo Estados Unidos era nuestra base porque muchos beliceños se van allí a estudiar en la universidad, entonces bueno, de allí es donde más traíamos jugadores. Sí, sí. Y no solo, o sea, a nivel, o sea, me refiero, dirigías a la selección, pero aparte intentaste de alguna manera involucrarte en la federación para mejorar algunos aspectos, que más jugadores salgan fuera, temas de cantera o no. Bueno, sí, yo estuve allí, incluso dirigí un torneo sub-20 a la selección sub-20. Intenté involucrarme lo máximo posible los primeros 8 meses. Los primeros 8 meses fue muy difícil porque ya te digo que compaginando cargos era casi imposible involucrarme más porque no tenía tiempo. Luego, a partir de esos 8 meses que yo ya dejo Verdes y me quedo solo en federación,
bueno, ahí sí intento involucrarme un poquito en ayudar a los entrenadores de categorías inferiores, en intentar que la federación apueste por llevar más jugadores fuera, pero bueno, dentro de las federaciones no es fácil tampoco eh, el trabajo. Ya, ya, ya. ¿Qué fue, o sea, qué fue lo más complicado, lo que tú más pedías y era más difícil que se Bueno, cumpliera? yo lo que más pedía y lo que... te voy a decir lo que conseguí y lo que no conseguí. Lo que conseguí es traer a dos personas a trabajar conmigo en fechas puntuales FIFA, porque eso para mí era súper necesario y eso lo conseguí, pero ya casi al final de mi etapa en la federación. Y lo que no conseguí, pues a lo mejor que ellos apostaran por importar más jugadores, perdona, al extranjero, sobre todo intentar llevarlos a Inglaterra o a categorías menores en España, en Francia. Yo les mandé un proyecto, pero bueno, les costó y al final, pues bueno, no salió adelante y yo no pude presionar más. Ya, 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 ya. Y el hecho de esto que hacen muchos países también de buscar en la diáspora hijos de alguien que se ha ido a Belice a estudiar y tenga un hijo, ¿qué tal? ¿Eso se hace, se busca o...? A ver, se hace, se intenta y se busca, pero no es nada fácil. Es que eso no es. Ya. La gente se piensa, no, mira, es que este jugador tiene abuelo de. Ya, pero Claro, ¿eso cómo lo ¿cómo sabes? cómo localizas a ese jugador si ese jugador no se pone en contacto contigo? Porque puede haber un jugador en tercera Inglaterra que su abuelo haya nacido en Belice y a lo mejor él ni lo sabe. Eh, entonces, eso no es nada fácil si no tienes gente trabajando en ese país y que pueda hablar con la federación. A ver, eso no es nada fácil, lo hay. Además, hay un ejemplo muy claro con un jugador de Lian, se llama, de que está en Guatemala, Natael, y él era, creo que el abuelo era beliceño, el padre era guatemalteco, la madre era de Honduras, y nosotros llegamos, sabemos que es beliceño, que tiene ascendencia beliceña, porque sale la noticia de él que va a ir a la selección de Guatemala. O Ujú. sea, es relativamente súper complicado. Ya, claro, y en este caso ya estás llegando tarde, porque ya lo recluta Guatemala y ya tú ahí tienes que competir con Guatemala. En el momento que Guatemala está por medio, sabes que no puedes competir porque el jugador está claro que va a decidir ir con Guatemala, que tiene opciones de ir a Copa Oro o de, como ha pasado ahora, clasificar a la segunda ronda para clasificación al Mundial. Entonces, sabes que ahí no vas a poder competir, no hay, no hay mucho que rascar. Ya, en estos casos también, claro, hay que ofrecerle al jugador un proyecto, porque uno que tenga raíces inglesas y esté jugando en cuarta división, pues bueno, no creo que piense en algún momento que puede jugar con Inglaterra, pero el que sea Guatemala, o sea, de Guatemala, pues sí que igual tiene esa ambición de llegar algún día a jugar con Guatemala y tienes que ofrecerle un proyecto. Luego también si acepta que la federación tenga infraestructura y presupuesto habrá que pagarle el billete de avión, ¿no? Ese tipo de cosas al final. Ah, eso está claro y bueno, creo que ahora hay otro ejemplo que vi en las noticias y yo vi a ese jugador antes de dejar, es un portero que está en las inferiores del Manchester City, Ujú. muy buen portero, es un chaval jovencísimo, creo que tiene 17 o 18 años, pero le pasa lo mismo, también tiene para jugar con Guatemala y creo que con otro país, no recuerdo el país. Entonces, tienes que intentar convencerle, la federación vi que lo llevó allí, le enseñó las instalaciones, pero luego el que decide es el jugador y en esas edades los padres y si tienen la oportunidad de jugar con una selección más potente, yo creo que como haríamos todos, aunque me ofrezcan un muy buen proyecto, pero al final competir con una selección de un nivel más alto Mm. también personalmente te da mucho más. Entonces, bueno, no, ya te digo que en las selecciones menores no es nada fácil, nada fácil. Ya, 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 ya. Luego también, no sé si tienes tú la sensación de que este tipo de países tan pequeños, con tan poca población, como es el caso de Belice, hemos comentado antes 400, 500 mil personas, se autoimponen un techo de cristal a la hora de crecer, de saber bueno, que no pueden competir, hagan lo que hagan con países del entorno, por ejemplo, con Panamá, Costa Rica, que tienen más habitantes. No sé si, o hay ambición por que algún día quizá se le pueda plantar cara. Me gusta esa pregunta porque
porque creo que en Belice, entre comillas, les pasó, o nos pasó, porque me voy a incluir, porque yo estaba allí, en el... no sé cómo decirlo, pero para no meter la pata, en el no querer o el creer que no puedes Ya. crecer más de lo que eres para competir con selecciones cercanas como Guatemala o Nicaragua. Creo que Belice tiene jugadores para crecer más y creo que lo único que hace es que esos jugadores, lo único que hay que intentar que esos jugadores salgan a jugar en países de fuera para que su nivel personal y profesional crezca. Ujú, sí, sí. No, y ahí en América tienen casos de éxito de países con cultura futbolística, como por ejemplo Uruguay, que tiene no sé si 3, 4 millones de habitantes y luego puede competir perfectamente contra Brasil, que tendrá 200 y pico millones. O sea que hay ejemplos, ¿no?, de que se puede. Lo que pasa es que son proyectos a muy largo plazo que obviamente pues pueden dar vértigo, ¿no? Y si está acomodado, Son proyectos, son proyectos a largo plazo y también va en la cultura claro. futbolística. Tú vas a Uruguay o, no sé, sí, Uruguay, por ejemplo, que has puesto tú el ejemplo, y los niños en la calle es pasión por el fútbol. Desde muy pequeñitos, el jugador solo piensa o el niño solo piensa en ser jugador profesional para vivir de eso y dar de comer a su familia e ir a Europa a jugar. Y a eso, por ejemplo, en Belice no te lo encuentras. O sea, te encuentras niños jugando, pero no tienen esa pasión futbolística como podemos tener, como tiene en Sudamérica o como podemos tener en otros países. No lo hay. Entonces, eso va por dentro. Eso es muy difícil de meterle en Ya. vena a los jugadores. Sí, no te has cruzado con ningún jugador que te diga yo quiero ir a Inglaterra a jugar en el Arsenal o eso no. Ah, te lo puedes encontrar y el jugador te dice, oye, profe, ¿cómo te llaman allí? Échame una mano para ir a jugar. Pero no, esto no es échame una mano y venga, te llevo allí y ya está. Hmm. Es que hay algo más que, bueno, que creo que tienen que ir paso a paso y primero a lo mejor no llegar tan a Europa y a lo mejor exportar más a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Hmm. países más cercanos donde la cultura es más similar y a partir de ahí el jugador puede dar el salto. Ujú. Belice es país tropical, ¿no? El clima tropical, o lo digo por no sé si Sí, has sí. tenido lo típico que estás estrenando y de repente aparece una tormenta de estas que nadie espera, o no sé, este tipo de cosas Sí, se dan. sí, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 se dan y además ves que el día está claro, vas a entrenar, cae un poquito la noche y de repente te cae un chaparrón en medio del entrenamiento que tienes que parar el entrenamiento porque no se puede ni entrenar ni correr, se inunda en un momento el campo. Sí, sí, sí ha pasado, es tropical total. Sí, sí. ¿Dices entrenas por la noche porque por el día complicado con las temperaturas o...? Bueno, porque entrenábamos, depende del día, podíamos entrenar en la mañana, pero muy temprano, a las 6:30 de la mañana. Depende del preparador físico, Manu Khan, que era un chico mexicano que trabajó conmigo allí, pues bueno, cuando había doble sesión dábamos la mañana y la tarde, pero es lo que te digo, yo llego allí y venga, pues vamos a entrenar por la mañana, pero esto no es, se trata de imponer, a lo mejor los jugadores vienen de una costumbre de que, bueno, pues siempre estaban entrenando a las 6 de la tarde y tú llegas allí y quieres cambiarlo de radical, pues no es bueno, eso no es bueno porque el jugador no lo acepta, entonces, bueno, nosotros decidimos continuar entrenando así en la tarde porque, como tú dices, también por el calor en la mañana, si no empiezas a las 6:30 y terminas a las 8 como muy tarde, el calor empieza a ser insufrible y no, el jugador no rinde como debe de rendir. Ya. ¿Cómo os va de tema de resultados con Belice en esa etapa? Bueno, la primera Liga de Naciones competimos todos los partidos. Con Guatemala creo que perdemos 2-0 en Guatemala y 2-1 en Belice, jugando muy bien. Empatamos con Guyana Francesa. O sea, bueno, tenemos varios resultados, pero bueno, ese año en Liga de Naciones, por el tema del COVID, no había ni ascensos ni descensos. Entonces, nosotros nos mantenemos en la misma categoría y bueno, fue bien, pero fue difícil porque al final en estas federaciones pequeñas organizar esos viajes y las convocatorias de jugadores, las concentraciones es complicado.
Ujú. Sí, sí. Mucha organización. Las primeras fechas fueron de mucha organización y de asimilar muchas cosas que también yo era nuevo en una selección nacional. Te encuentras situaciones que igual que cuando llegué a Verdes, es todo nuevo. Ujú. Entonces, que no es fácil. Ya, ya. O sea, ¿qué tipo de situaciones? ¿De dónde venía la selección? Bueno, a ver, la selección venía de un proceso de cambio, entonces, bueno, no venía de buenos resultados. También el nombrar un entrenador extranjero, pues había bastante presión, encima compaginándolo con Verdes, como te he comentado antes. eh, y luego a la hora de convocatorias, de viajes, de restricciones de traer jugadores de fuera por el tema de presupuestos, que no solo en clubes, en federaciones también es algo muy importante. El grupo que te toca, que tienes que viajar a la Guyana Francesa, que es un país complicado para llegar, no puedes viajar con 23, tienes que viajar con 18. Bueno, situaciones bueno, que no te esperas porque te las encuentras de repente y no estás acostumbrado a tener que pelear entre comillas, con el manager, con el secretario general, con el presidente, con los jugadores, con muchas cosas. Ya, al final es cuestión de intentar no perder energía en este tipo de cosas, ¿no? Que supongo que son cosas que a seleccionadores de países con más entidad no les pasa, ¿no? Que al final te tienes que preocupar de llamar a este de no sé qué y luego cuando vas a entrenar los tienes ya... Al final, los primeros 6 meses fue un caos absoluto, un desgaste brutal y cuando ya pasa el tiempo te vas dando cuenta que tienes que, como yo decía allí, tengo que elegir las guerras que voy a pelear, porque si me meto a todas es imposible porque no voy a ganar ninguna. Entonces, pues había guerras que decía, mira, ¿qué quieres que viaje con 18? Pues no voy a pelear con 18. O mira, ¿no quieres que cambie este menú de alimentación? Pues venga, no lo cambio. Voy a por las guerras que solo sé que puedo ganar y que más me van a dar ventaja a mí, porque si no, ya te digo que el desgaste es en estas selecciones, a lo mejor en otras selecciones, Costa Rica, Estados Unidos, no sé, Canadá o México, por supuesto que no lo tienen, Panamá, seguro, porque tienen un staff de 20 personas y cada una tiene sus responsabilidades o incluso dos. Y yo tenía responsabilidades de entrenamiento, de convocatoria, de hablar con jugadores, de análisis de rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es algo que te desgasta muchísimo. Ya. Has mencionado el tema de la alimentación. ¿Es una cosa muy a mejorar en estos países? Es lo que más hay que mejorar en este tipo de países, ¿vale? Ujú. Porque al final los jugadores tienen una cultura de comida y de alimentación, de mucho arroz, mucho pollo frito, eh, muchas cosas que a lo mejor nosotros no lo vemos normal, Ujú. pero que no es una cosa nada fácil de cambiar, nada fácil. He tenido jugadores que en una convocatoria en menú de hotel y se han tirado a lo mejor 2 días comiendo 4 cosas, casi sin comer, porque no están acostumbrados, porque no había el pollo que a ellos les gustaba o porque no habían puesto arroz al mediodía y solo habían puesto pasta o la ensalada no les gusta o el pescado no lo comen. De verdad son cosas que es para vivir, es para Ya. vivir. Justo en el episodio anterior lo hablamos con Juanmi Muñoz, que es un entrenador que viene de Malasia, y comentaba que, claro, en países, claro, a nivel de selección, quizá o sea, me refiero, Panamá, Guatemala, seguro que los futbolistas cuidan la alimentación, pero a nivel de clubes, por ejemplo, si en Verdes cuidan la alimentación y es una cosa que el resto de clubes normalmente no lo hacen, es una cosa que te puede llevar a marcar la diferencia dentro del país. Y eso, ¿cómo se lo explica a los jugadores que realmente, como tú dices, están muy acostumbrados a ese tipo de vida y les cuesta mucho desapegarse de eso? A ver, en Verdes cuidamos la alimentación, pero cuando teníamos concentración por torneo internacional, si no el día a día, los jugadores están en sus casas y Claro, no tú saben. les puedes dar las indicaciones, pero el jugador hace lo que quiere. Le puedes controlar antes del partido, cuando nos juntábamos a comer antes del partido o en un viaje y decirles a los dueños, en este caso del club, oye, esto es más o menos lo que quieren, lo que hay que poner
pero al final, pues tú dices, oye, pues que pongan pasta con pollo y ensalada. Y cuando te llega el paquetito con la comida es pasta Alfredo con salsa, con no sé qué, con un pedazo de pollo enorme y dos rodajas de ensalada. Hostia. Pero, pero claro que marca la diferencia. Pero hay en países o en situaciones donde si tu cabeza solo está pendiente de eso, es imposible porque es un estrés constante. Entonces, es un estrés constante y a veces es hasta negativo porque tú obligas al jugador a que coma una cosa que no le gusta o que no está acostumbrado y a lo mejor tiene que competir en 2 días y ese jugador te llega prácticamente sin comer. Entonces, tienes que cuidarlo, pero tienes que darle una de cal y una de arena y manejarlo muy bien, Ya. porque ya te digo en esto, porque al final tú no tienes un nutricionista, una persona que se dedique exclusivamente a medir al jugador su grasa, qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, esto es lo que tiene que comer, esto es el menú para hoy, no lo tienes. Entonces al final es un poco bajo tu punto de vista, oye, pues que coma pasta y que coma pollo a la plancha. Sí, pero es tu punto de vista. A lo mejor el jugador necesita arroz y albóndiga, no lo sé. A lo mejor, porque necesita ganar más grasa. Es que no lo sabes, entonces es difícil de controlar eso. Ya, también dependerá mucho de los jugadores, ¿no? A lo mejor el típico joven que vea que eso le puede ayudar a mejorar te lo toma de una manera y el veterano que ya está en la última te manda a tomar por saco. Nada, Ya. con los veteranos, a ver, hay de todo, pero los veteranos son lo más difícil al final porque venían de una cultura, de una costumbre que no, que tú vienes a cambiar muchas cosas y te dicen, no, te has vuelto loco. Pero sí hay veteranos que también lo agradecen, ¿eh? Que Mm. lo ven y dicen, hostia, tú estás aquí, quieres cambiar esto, me parece bien, voy a ayudar, voy a hacerlo. Te encuentras de todo tipo y luego te encuentras a los jóvenes que, como te he dicho, les pones eso y prácticamente no comen, o al joven que dice, venga, pues voy a hacerlo porque creo que esto es bueno para mí. O sea, en una selección nacional tienes todo tipo de jugadores y en el club igual. Depende de la cultura, depende del país en el que vengan. En verdes, los jugadores mexicanos, pues más acostumbrados a una dieta, a comer mejor. Los jugadores beliceños más complicados. Y si te encontrabas un jugador de Paraguay, pues también lo llevaba bien. No lo sé, dependía mucho del tipo de jugador y su mentalidad. Ya, 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 ya. ¿Y cómo fue la salida de la selección? No sé si se solapa con lo de Arabia Saudí o hay un tiempo. No, no, yo salgo junio del 2024 tras jugar 2 partidos de clasificación al Mundial, el primero con Nicaragua. Bueno, ahí hay una situación justo antes del partido, una situación complicada con 4 jugadores que venían de fuera por el tema, por un tema interno económico con la federación, no tenía nada que ver con el staff. Y bueno, a 3 horas antes de jugar el partido, 4 horas antes de jugar el partido, con el plan de partido, con 15 días anteriores entrenando, los jugadores me dicen que no van a jugar. Tienen un problema y que mientras que ese problema no se solucione, ellos no van a jugar. Intento hablar con el presidente, con todo el mundo para solucionarlo, porque estaban echando por tierra un trabajo de mucho tiempo y una inversión de tiempo y de dinero muy grande por algo que yo consideraba que era absurdo, realmente. Mm. Los jugadores se niegan a jugar y yo tengo que cambiar el equipo, 4 jugadores del equipo titular los tengo que cambiar a 3 horas de competir contra Nicaragua, lo que nos lleva a un mal resultado. A 4-0 perdemos con Nicaragua. Eh, Tras ese partido viajamos a Guyana eh, con 2 jugadores que me dicen que tampoco viajan porque circunstancias, creo que no tengo que dar mucho más. Se nos complica aún más el partido, tengo que llevar jugadores muy jóvenes y bueno, tras eso yo ya noto que la federación, yo les estoy apretando demasiado, les estoy exigiendo, ellos no quieren hacerlo y bueno, ellos dan el paso de quererme rescindir y bueno, entre comillas, llegamos a un acuerdo, entre comillas, Mm. y bueno, pues rescindo.
Ya. Y supongo que vuelve a España, ¿no? Y es cuando te surge lo de Arabia Saudí. Vuelvo a España y me llaman para la posibilidad de Arabia Saudí, un equipo femenino. Al principio, muchísimas dudas, muchísimas dudas. Pero bueno, al final, cuando un entrenador está sin trabajo, pues valoras el tener la oportunidad de trabajar. En nuestro mundo, estar 3 meses sin trabajar es estar 3 meses sin ingresar dinero y necesitas estar activo. Un mes de vacaciones es muy bonito, pero el que de verdad es entrenador, a los 15 días, si no le puedes preguntar a mi mujer, a los 15 días te estoy dando saltos por la pared, haciendo algo para encontrar trabajo porque necesito la adrenalina de entrenar. Entonces, bueno, surge esa oportunidad y bueno, negociamos y acabo en Arabia Saudí. Sí, sí, en un contexto, supongo, totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, no solo por el país, que también el choque cultural supongo que es grande, sino por ser fútbol femenino, una liga nueva. Al final las futbolistas supongo que tampoco tenían mucha, habría que no tendría mucha experiencia. ¿Cómo fue un poco el inicio? Al inicio, a ver, como cultura, para mí fue más fácil que en Belice la adaptación. También era mi tercer país trabajando, entonces era un poquito más fácil, aunque la cultura también tiene sus cosas. La gente allí, por ejemplo, vive de noche, o sea, por el día no hay nadie por el excesivo calor. Pero para mí lo más difícil fue encontrarme en una situación donde un equipo recién ascendido con jugadoras que no tenían un nivel para competir para nada. También hay que tener en cuenta que el fútbol saudí femenino lleva, creo que este ha sido el cuarto año, o sea, Mm. prácticamente acaba de empezar, con todo lo que lleva la cultura en la mujer dentro de Arabia Saudí, claro, que te encuentras con situaciones de no poder tocar a la jugadora, de no poder ser tan cercano como tú estás acostumbrado con los chicos. A todo eso se le une que el nivel del equipo, del club, pues no fue nada fácil. Ujú. Claro, un equipo de primera división de Arabia Saudí, pero claro, tú llegas allí, supongo, ves primer entrenamiento un poco y cuál fue la impresión. La impresión fue de ¿dónde me he metido? Sí, es la realidad, no te puedo engañar y con todo el cariño del mundo a las jugadoras porque son encantadoras, pero es la realidad. Cuando yo llego allí digo, hay que tener en cuenta que yo vengo de competir en una selección nacional contra Guatemala, contra jugadores que juegan en MLS o incluso en Belice, en Verde, de competir a nivel internacional contra clubes profesionales. Entonces, llego allí y me encuentro 20 jugadoras que no dan el nivel que veo que nos tenemos que enfrentar a clubes como el Al Nassr o el Al Hilal o el Ittihad, con una estructura mucho mayor, firmando unas jugadoras internacionales de nivel mundial. Y yo digo, madre mía, no sé cómo voy a salir de aquí. Ujú. ¿Y cómo empieza? ¿Por dónde empieza? Empiezo a organizar entrenamientos, a estructurar entrenamientos por líneas, por mucho vídeo para que ellas conozcan lo que se van a encontrar en la competición. Intentamos con el staff que yo llevo allí a organizar un poquito todo y a intentar mejorar a las futbolistas, pero sabiendo que íbamos a sufrir muchísimo desde la primera jornada. Ujú. Ya. ¿Te encuentras, has dicho antes que la relación con las futbolistas, cómo es? Porque al final es un país donde la mujer es verdad que tiene históricamente sus limitaciones, ¿no? Que se está intentando abrir poco a poco, pero no sé cómo es un poco la comunicación en esos primeros días. A ver, los primeros días son difíciles porque al final es que estás acostumbrado, por ejemplo, nosotros allí en Arabia Saudí entrábamos todos los días, íbamos al gimnasio antes de salir al campo, pero claro, tú estás en el gimnasio, pero no puedes acercarte a la jugadora y corregirla porque está haciendo un ejercicio mal. Tienes que corregirla desde lejos porque tú, si es una jugadora saudí, no la puedes tocar. A las extranjeras es diferente, pero a las saudíes no puedes. Entonces, son las que más carencias tienen. No lo sé, yo qué sé, el día a día, el que verlas entrenar con el hijab o con manga larga,
mallas hasta abajo con el calor insufrible que hace en Arabia Saudí. Es un choque cultural muy, muy, muy complicado, muy complicado. Mm. Y esto es un tema donde no te puedes meter. O sea, no puedes ir a una jugadora y decirle, oye, ¿no te vendría mejor jugar sin el...? No, 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 eso no lo puedes hacer. Lo primero porque no es que sea obligatorio por la liga que tienen que jugar así, es que es un tema familiar y de religión. Por lo tanto, eso no es un aspecto que tengas que tocar, ni si juega con el yihad, bien, que juega sin él, pues perfecto. Tú te tienes que adaptar a cómo la jugadora quiere hacerlo, porque ya te digo que no es una obligación de la liga, es una obligación personal o cultural de la familia. Sí, sí. ¿Y te llegaste a encontrar con alguna futbolista que su familia, por ejemplo, no viera bien que jugara al fútbol o algo así? Sí, además tengo el caso, en el primer partido hay una de las jugadoras que juega aparte del yihad, con una máscara. Claro, cuando yo la veo digo, pero muchacha, ¿me vas a jugar así? Jugar así es imposible. No, mi familia quiere que juegue así por la televisión, etcétera. Entonces, en el segundo partido, ella me dice que se va a quitar la máscara y 15 minutos antes del partido le llama el padre y le dice que sin la máscara no juega. Y claro, te encuentras en una situación que dices, ¿qué hago? ¿Sabes? 10 minutos antes del partido y el padre le dice que no, que si sale así a jugar, bueno, sus problemas lo que sea. Entonces es una situación muy complicada que no puedes cambiar y no pueden intervenir porque es que no sabes qué hacer. Situaciones Ya. que son muy complejas, pero que tienes que respetarlas. Claro, al final supongo que mucha impotencia, ¿no? Porque al final para nuestra cultura que venimos de España son cosas que no te llegan a entrar en la cabeza. Y ellos, fíjate. Bueno, pues ellos es su costumbre, su religión, es igual que en los rezos, pues cuando es hora del rezo, pues sabes que es hora del rezo. Las jugadoras, yo las decía que por favor lo hicieran antes del entrenamiento o después del entrenamiento, porque si no te puedes encontrar una jugadora que en un parón de aguas se ha ido a rezar porque le toca. Entonces, no puedes forzarlo, no puedes apretar porque es algo cultural y tienes que adaptarte. Y como vas a trabajar allí, pues sabes que no va a ser fácil y que esas cosas te las puedes encontrar. Entonces, bueno, aparte de lo futbolístico, pues tienes que pelear con otras cosas que venimos de Europa y que no, ni mucho menos nos imaginamos. Ujú. Sí, sí. Supongo que sin lugar a dudas el reto más complicado al que te has enfrentado y donde más cosas se te han ido de las manos, ¿no? Venimos de Belice donde tenías que hacer muchas cosas y tal, pero comparado con esto... Nada, pero sin duda, mi reto en Arabia Saudí ha sido de lo más difícil por ahora a lo que me he enfrentado. En Verdes, en Belice, he tenido situaciones complicadas, jugadores, muchas cosas, pero al final siempre consigues dar el paso adelante. Pero de verdad, en Arabia Saudí sí que se me hizo muy duro y muy difícil, y creo que el reto, sin duda, más difícil por todo, Mm. por lo futbolístico, por lo gestión de club, cultural, el día a día, todo se me hizo lo más difícil, sin duda. Sí. Me has dicho que antes de los partidos o sea, antes de los entrenamientos ibais al gimnasio y tal. Luego, vestuario, charla de vestuario, ¿cómo se gestiona eso? No sé si no puedes No, al contar. final nosotros íbamos al gimnasio, nosotros nos quedamos a un lado, el preparador físico alrededor del gimnasio pues intentaba corregir como pudiera a las jugadoras, y luego tema de vestuarios, pues al final las jugadoras entran al vestuario, cuando están todas las jugadoras cambiadas es cuando tú puedes entrar. Bueno, yo creo que es como en el fútbol Mm. femenino aquí en España, o sea, eso no fue algo difícil, pero sí, es igual que en España. Eso no fue algo complicado, que me costó adaptarme porque yo no estaba acostumbrado, Mm. ¿vale? Porque yo venía del fútbol masculino, de que entras al vestuario, pegas 4 gritos, le das una colleja a uno, le das un abrazo a otro. Eso en el fútbol femenino, en esa situación, no podías hacerlo. Entonces, pues bueno, pero bueno, eso era simplemente esperar y cuando te dijera la manager que podías entrar, pues entrabas. Ya. ¿Hubo quizá alguna jugadora con la que en tu tiempo allí no llegaste a intercambiar
palabra, ni mirada, ni... Palabras seguro. Yo creo que de 22, 23 jugadoras, yo creo que 5 seguro no intercambié una sola palabra con ellas. Solo hablaba yo. Eh, Ya. pero bueno, Ya. eso es algo que bueno. Y durante Es así. Sí, y durante el tiempo desde que tú llegaste hasta que tú te fuiste, ¿notaste algún cambio de que ellas poco a poco se fueran abriendo al final con el contacto diario o cómo fue un poco el proceso? Bueno, sí, al final cuando ellas también van cogiendo un poquito de confianza, pues bueno, sí se te acercan un poquito más, te preguntan las dudas, intentan hablar contigo, sí cambian un poquito su actitud, siempre manteniendo una distancia, porque es algo que no pueden parar, pero por ejemplo, pues tras el entrenamiento, algo tan sencillo como chocar la mano. Pues el primer mes ninguna jugadora saudí te chocaba la mano y tras los 2 meses y medio con la confianza, pues terminaba el entrenamiento y la misma jugadora se te acercaba a tocarte el puño o la mano. Algo tan simple como eso, pues bueno, lo consigues con el día a día también. ¿Y algún caso de alguna que empezara la temporada con el hijab y luego se lo quitara, que digamos que el fútbol le ayudara a tener un poco más de, por lo No, menos... no, eso no, eso. A ver, a ellas el fútbol se les notaba que era su salida diaria, por así decirlo. Ya se iban a entrenar, iban felices, iban contentas. Los entrenamientos, aunque eran exigentes, ellas los disfrutaban. Pero no, eso no. Ujú. Eso no, y ya te digo que no, tampoco lo intentabas. O sea, yo era algo que obviaba totalmente. Me daba igual. O sea, no estaba pendiente de si una jugadora entrenaba con hijab o no. Sí, sí. No era algo Ya, secundario, para ¿verdad? mí claro, para mí era secundario porque tenía muchísimas más cosas Ya, que organizar. ya. Y el tema de viajes, claro, al final estamos hablando de una primera división. Supongo que el día que tenéis que jugar contra otro equipo hay que viajar, hay que ir en autobús o cómo... No, allí la verdad que eso, Arabia Saudí hay que aplaudirlo porque tanto infraestructuras como estadios, como viajes, lo tienen súper organizado y nosotros viajamos siempre en avión, depende la hora, mismo día por la mañana o día antes. O sea, eso lo tienen súper, súper organizado y súper controlado y eso sí que todo era en avión siempre y cuando las distancias fueran grandes. Si jugábamos a media hora, pues está claro que era fácil viajar todos en autobús, pero si no, era en avión siempre. Sí, sí, o sea que a nivel de medios, instalaciones, el club bien en ese sentido. Sí, porque allí prácticamente todos los clubes son como clubes deportivos, no solo tienen el fútbol. O Ya. sea, tienen fútbol, tienen baloncesto, tienen voleibol, tienen balonmano, tienen, no lo sé, más deportes. Entonces son clubes deportivos y las infraestructuras son muy buenas. Ujú. ¿Y en los partidos a nivel de afición iba mucha gente o qué? No, a nivel de afición, el fútbol femenino todavía le queda mucho allí. Ujú. No acude mucha gente a los partidos, salvo que no sea equipos de alto nivel como Al Nassr o Sabab, a lo mejor tenía un poquito más de afición, pero no ves un estadio lleno, ni mucho menos. ¿Y los que van son más chicas, chicos o...? Los que van tienen mezcla. Al final, por ejemplo, hay un club bueno, que tiene una buena afición o una parte que se tira animando todo el partido, pero es porque el propio club lo contrata para los partidos para que tenga un poquito de afición el equipo. Entonces, bueno, o sea, hay de todo. Hay de Ya, todo. ya, ya. Esa afición de pega. Eso se vio en el Mundial de Qatar, que había algunas aficiones por ahí por la calle. Pues, pues eso es más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y este club tenía su equipo masculino también? No me suena, de Sí, primera y segunda no me suena el nombre. jugaban en tercera Ya. división de allí de Arabia Saudí. Y a nivel de Eh, trato, o sea, la directiva y todo eso, comparado con el primer equipo, la cantera contra vosotros, o sea, ¿teníais mano o eso, erais lo último a la hora de entrenar, coger horario, etcétera? eso era una guerra cultural también. O Ya. sea, allí el masculino es lo primero, da igual que esté en 10ª división y tú estés en la Premier League de Saudí.
Si el equipo masculino te quería entrenar a las 5 de la tarde, pues tú tenías que entrenar a las 7. Era una guerra que al principio la peleé muchísimo y creo que tuve muchos problemas con ellos. Incluso yo creo que los entrenadores del equipo masculino ya me miraban mal todos los días porque era una pelea constante y yo no entendía que nosotros compitiendo en Premier League tuviéramos menos derechos por ser un equipo femenino que ellos que están compitiendo en tercera división, casi descendidos para la cuarta división. Entonces, no entendía el que tuvieran prioridad, incluso el sub-18 tuviera prioridad sobre nosotros en muchos aspectos. Pero llega un momento que dice, no, es tema cultural y es imposible competirlo. Ya. Ahí sí que vas con staff, ¿no? O sea, van más españoles al club o finalmente. Sí, No recuerdo. llevo un asistente, llevo Sí. preparador de porteros, mi amigo José, y llevo a Fabio, también que él continuó allí luego en Arabia en otro club. Vamos 3 personas, luego nos quedamos 2, por circunstancias el asistente se vuelve, pero la verdad que la situación de desgaste fue tal que yo cuando le digo al staff que yo voy a dejarlo, que yo me voy a volver, el staff me dice, no, si tú te vas, nosotros nos vamos porque si no esto va a ser una locura, o sea que Claro que muchas vamos y veces. volvemos juntos. Sí, que al final muchas veces también uno sufre por creerse o hacerse responsable, ¿no? De este tipo de cosas, que cuando tú estás, dices, bueno, he traído a este y ahora tenemos que hacer esto. Claro. ¿Qué? Bueno, al final cuando eres entrenador y vas con un staff que tú has Sí. llevado, al final tú te sientes un poquito responsable porque hay que ser sinceros. Al final nosotros vivimos del día a día, de lo que cobramos mes a mes, de nuestros salarios. Entonces, cuando tú vas a rescindir, tú sabes que a esas 2, 3 personas les vas a dejar sin trabajo y no sabes cuándo van a volver a trabajar o si tú les vas a poder llevar a tu nuevo proyecto. Entonces, pues también cuesta esa decisión, pero creo que en esta situación de Arabia Saudí lo teníamos muy claro. Sí, que también hay que actuar como equipo, como uno muchas veces, ¿no? También para Sí, tomar este tipo de sí. decisiones, pero también decisiones más convencionales del día a día. Sí. O sea, que Correcto. fue decisión vuestra decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, nos volvemos para España. Sí, también teníamos una falta de pago, entonces, bueno, yo me reúno con el dueño del club y le digo, oye, mira, me quedan 6 meses de contrato, vamos a llegar a un acuerdo, me pagas esto antes de tal fecha, a mí, al staff, y nosotros nos vamos ya, porque esto no tiene solución. No lo voy a cambiar, no voy a poder mejorar lo que he hecho, porque ya a mi trabajo le he dado el 200% y no voy a poder sacar más. Y creo que al final me estoy exigiendo mentalmente, estoy exigiendo a las futbolistas unas cosas que no lo van a hacer y al final la situación del club tampoco es la mejor. Por lo Mm, tanto, Ya. me he hecho a un lado y ya está. Ya. Fíjate que uno nunca imaginaría que esta falta de pago, los impagos pudieran venir de un país como Arabia Saudí, donde se invierte tanto en fútbol y fíjate, se dan también este tipo de situaciones. Se dan y te digo que no soy el único. Sí, más Los habitual de lo que compañeros. parece. Mm, Es más habitual de lo que parece porque allí los salarios y todo lo que mueve a los equipos saudíes lo maneja el gobierno, por lo tanto los pagos no son mensuales, el gobierno ingresa el dinero a los clubes cada cierto tiempo, entonces el club no te paga hasta que no recibe el dinero. Bueno, situaciones, otro aprendizaje más antes de ir a Arabia Saudí a firmar por un club. Ya, se habló, bueno, ahora ya, bueno, pues se volverá a hablar si se vuelve a disputar la Supercopa de España allí, de la práctica esta de sport washing, que es como blanquear un poco el país a través del deporte. No sé si tú crees que también hay un poco de eso. Bueno, yo creo que, a ver, allí el dinero lo hay, la gente Sí, pero no paga. vive bien. Pero no, ya te digo que no es porque ellos te vayan a dejar, o sea, no te van a dejar sin pagar 100%. O sea, Arabia Saudí Ya. termina cumpliendo y paga. El problema es que a lo mejor te tienen 3, 4 meses sin cobrar porque ellos no han recibido esa ayuda del gobierno que les da a los clubes para que mantengan a los entrenadores o a los jugadores. O sea,
pero al final te terminan pagando y yo recibí lo que me pertenecía y mi staff también. Pero sí que creo que al final Arabia Saudí tiene ese bombo ahora económico porque viene el Mundial. Y como pasó en Qatar, pues al final eso es algo que tiene que crecer. Incluso las infraestructuras que están haciendo allí ahora son alucinantes. O sea, en Europa hay muchas de ellas que no las tenemos. Y clubes de Europa o incluso de España, buenos clubes de segunda división que no tienen, vamos, ni se les asemeja a lo que tiene un club allí de segunda o incluso de tercera división. Sí, sí. ¿Cómo es el día a día? ¿Vivir allí cómo es? Bueno, vivir allí está bien. Es una vida un poquito desorganizada para lo que nosotros estamos acostumbrados. Desorganizada, pero no por nada, porque ellos viven a partir de que cae el sol por la noche, porque durante el día hace muchísimo calor. Entonces, yo recibía llamadas a las 2 de la mañana y a lo mejor estaba durmiendo y le decía, pero son las 2 de la mañana. Y me decía, no, pero ¿y qué haces tan pronto durmiendo? No, tan pronto no. Yo es que me levanto temprano, entonces me tengo que acostar antes. Yo no puedo estar por la noche. Entonces, bueno, situaciones, o vas al supermercado a comprar y vas a las 10 de la mañana y el supermercado está completamente vacío y no hay nadie. Y vas a la 1 de la madrugada y no entra una hormiga en el supermercado y está lleno para comprar comida, para hacer la compra. O sea, bueno, pues tienes que cambiar un poquito tus hábitos. Y acaba, eso te iba a preguntarte, si acaba amoldándote un poco a su hábito o... Acabas intentando amoldarte a sus Claro, hábitos, pero tiene que ser complicado el acostarse que ellos es se muy acuestan a las 4 o difícil. a las 5. Es muy difícil porque ellos ya tienen esa vida y si te tienes que amoldar a ellos, te amoldas por situaciones o por días, pero no para tu vida diaria, porque si no te descoloca completamente y al final el que no está acostumbrado te deja cansado. Estás más cansado que si te levantas a las 7 de la mañana. O sea, es algo... Ya, ya. Y a nivel deportivo, ¿crees que llegaste ya a hacer algún avance, saliste contento, llegaste a competir contra los clubes grandes en algún momento o qué? Bueno, llegamos a competir por momentos o por partes del partido o la primera parte. Yo salí contento porque tanto mi staff como yo dimos el 200% de lo que podíamos hacer por ese equipo. No se hizo más porque realmente el club tampoco quería invertir más, porque yo dije que si ellos para la segunda vuelta querían competir de verdad, yo necesitaba traer a 5 jugadoras extranjeras, pero quería traerlas yo y de mi perfil y de mi nivel que yo consideraba para competir. Ellos me dijeron que no y que había que mantenerse con lo que había. Entonces fue cuando les dije, pues yo ya he dado el 200%, este equipo no va a dar más y ahí se demostró, los resultados fueron muchísimo peores a partir de nuestra salida que antes de nuestra salida. Y bueno, pues son etapas. Son Sí, etapas que tienes que decir que hasta aquí y ya está. ya. Si no recuerdo mal, en tu temporada eran 6 extranjeras por plantilla y 5 en el 11, ¿puede ser, jugando o algo así? ¿Y vosotros que no tenéis Era. ninguna vosotras o vosotros? No, sí, teníamos 5 extranjeras, pero claro, 5 extranjeras que venían de haber jugado en segunda división con ese club. Ujú. Solo trajimos a una delantera del Congo, que era la que daba un poquito más de nivel. Pero claro, a comparación con las extranjeras que tenían los otros equipos, Claro. era absurdo. O sea, que te voy a poner el ejemplo del Shabab. Tenía al Harawi, es jugadora del Barcelona, del Lyon, selección francesa. O sea, impensable. No podías competir. Paris Saint-Germain, perdona. Entonces, no podías competir contra ese tipo de futbolista. O el Al-Ahly tenía una delantera que la temporada anterior, en media temporada, había metido 32 goles. No puedes competir contra futbolistas así con lo que nosotros teníamos. Ya. Entonces, yo pedí ese cambio, no se dio y bueno, eran, es que no creo, no quiero equivocarme, pero no sé si eran cinco en campo, 6 extranjeras y luego podías tener una más, pero la que hacía de séptima creo que tenía que ser, De estar Asia, ¿no? entre las... O- No, tenía que ser entre las 100 o entre las
20 nominadas a Balón de Oro o Mejor Futbolista del Año. O sea, tenías que tener una jugadora a nivel top mundial que nosotros no teníamos, claro. Sí, que te daban un cupo extra, pero si fichaba a Aitana Bonmatí, si no, pero... Eso es, tenía que ser alguien que estuviera en unos Ya, números, ya. haber jugado un mundial o... Claro, al final, con las futbolistas locales viniendo de muchas de no jugar, de poca cultura futbolística, al final el equipo que, o sea, marcan la diferencia de las extranjeras sí o sí. Claro, era... Allí el fútbol saudí ahora mismo, en este momento, los equipos que ganen la liga o que compitan la liga es porque tienen a 5 jugadoras extranjeras de un nivel alto. O sea, es que Sí. no hay más. Y estoy seguro que el fútbol saudí crecerá, tiene un seleccionador español, Cortés, y Sí. crecerá, pero no va a ser fácil. Ya. A raíz de la salida de allí de Arabia Saudí, ¿qué hace? Bueno, a raíz de la salida me vuelvo a España porque ya te digo que fueron de agosto a diciembre unos meses de un estrés total y un desgaste psicológico que no había tenido hasta ese momento. Y bueno, me vuelvo a descansar, a pasar las navidades con la familia, a disfrutar de la familia y de verdad que ahí sí que digo, este mes y medio tengo que desconectar totalmente porque estaba muy, muy agotado. Ujú. ¿Y surge lo de Islas Vírgenes Británicas muy pronto o te tiras un tiempo sin hacer Bueno, nada? para no engañarte, al final de mi etapa en Arabia Saudí ya me contacta una persona de CONCACAF, Ajá. un buen amigo, y me dice, oye, hay esta posibilidad, ¿tú irías? Y le digo, sí, claro, que ellos me llamen y podemos verlo. Rescindo con Arabia, me llama el director deportivo de la federación, empezamos a hablar, eh, me cuenta el proyecto, que si estoy dispuesto, bueno, ya sabes las cosas que hay, hago la entrevista con presidente, todo, yo les digo que sí, que no hay ningún problema, pero que necesito descansar. Me tienen que dar un tiempo porque no necesitaba estar con mi familia, necesitaba desconectar totalmente, por lo menos las Navidades y un poquito de enero, porque si no, no iba a llegar bien. Entonces, bueno, nosotros lo dejamos todo cerrado y a partir de después de las Navidades volvemos a retomar las conversaciones. Ujú. ¿Y cómo es un poco este proceso? O sea, cuando te llega la oferta de Islas Vírgenes Británicas, no sé si conocías ya, si buscas información, ¿cómo fue un poco? Bueno, busco información, aunque yo ya había trabajado en Sí, claro. CONCACAF, en selección nacional, yo no tenía, o sea, tenía bastante información de lo que es, dónde estaba Islas Vírgenes, de lo que era la selección, tenía bastante información. Entonces, lo que sobre todo busco es cómo es la vida aquí, el día a día. Insisto mucho en al director deportivo y al presidente que no es mi primera vez en una selección de CONCACAF y que yo soy una persona que quiere ir a ayudar, a cambiar, pero que también voy a exigir mucho y que yo lo tienen que tener muy claro que no voy de vacaciones. Intento dejar las cosas muy claras antes de llegar para no encontrarme situaciones que ya había vivido, gracias, gracias a mi experiencia en Belice. Sí. Cuando dices que te preocupas por cómo es la vida allí, o sea, ¿qué es lo que más preocupa a la hora de ir a un país que no conoces? No sé si, bueno, Al, ¿qué es lo que más preocupa? Al final, lo primero que miras es la seguridad. Mm, no solo por ti mismo, porque si viene tu familia a pasar unos días o a vivir o lo que sea, o viene tu hijo, Ya. pues saber un poquito cómo es la vida. Lo primero que miras es la seguridad. Yo miro mucho la calidad de vida, el poder también disfrutar del país, el poder tener sitios donde desconectar y que no sea de tu casa a trabajo, del trabajo al campo, del campo a tu casa. Cuando tengas un día libre, poder desconectar y olvidarte un poquito del fútbol, que aunque los entrenadores es imposible, pero sí que tengas esas desconexiones o esos lugares para desconectar. Y eso sobre todo, porque luego alimentación y cultura más o menos ya lo conocía. Ujú. Venimos, claro, de Belice, que es un país
pequeño, pero de 400.000 habitantes más o menos, a Islas Vírgenes Británicas que tiene 30.000, 40.000. Creo que tiene algo más, no sé si llega a 70.000 porque tiene Ah, varias islas vale. alrededor. Entonces sí tiene, pero vamos, a comparación mucho menos, por Y supuesto. esto es algo que tú tienes en cuenta, porque claro, al final menos gente, menos ofertas de futbolistas, menos Bueno, lo bueno es que al final es Islas Vírgenes Británicas y nosotros tenemos una buena colonia. eh, colonia británica en Sí, Inglaterra. Entonces, bastantes jugadores, aunque te digo, no son jugadores de nivel profesional 100%, pero bueno, están en el fútbol europeo que para nosotros es mucho más fácil de trabajar, sobre todo a la hora de mentalidad y de idea de juego. ya, ya, ya. Y también país te habla, bueno, es colonia británica, también te habla inglesa. No sé, ¿tú antes de ir a Belice controlabas el tema del inglés? O, bueno, a lo mejor de la etapa en. Bueno, China tampoco se habla mucho inglés, no sé. Bueno, en China se habla inglés porque si no hablas inglés estás perdido. Eh, Sí, sí controlaba el inglés, yo lo mejoro en Belice, está claro, porque no tenía mucha idea en China. Cuando aterrizo la primera vez en Verdes, el inglés no es algo que domine a la perfección, me defiendo, pero bueno, al final el día a día, reuniones, hablar con jugadores, estudiar en tus ratos libres, bueno, pues te hace dominar el inglés. Al principio muy focalizado en el tema fútbol y luego pues en tu vida diaria. Y aquí pues lo estoy mejorando aún más porque en Belice había mucha gente hablando español y aquí solo hablo español con mi familia y contigo ahora mismo. Ujú, ya, ya, ya. Claro, ¿Islas Vírgenes Británicas es también Centroamérica o pertenece a. No, 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 esto Es es como ya. puro Caribe, puro Caribe. Esto está al lado de Puerto Rico, es Caribe total, Caribe Ya, ya. total. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal la llegada? Como, o sea, diferente a Belice, como un poco el impacto de llegar ahí. Bueno, al final la llegada fue bien. Es que al final cuando ya has pasado por esas culturas tan diferentes y yo ya sabía Ya lo no que te venía, o sorprende sea, nada. sabía cómo, claro, sabía que venía una cultura caribeña que yo ya había vivido, aunque Belice es Centroamérica, pero yo ya había vivido un poquito esto, pero la verdad fue muy buena porque la cercanía de la federación hacia mí fue muy buena, muy, muy buena, la atención, todo espectacular. Entonces no se me hizo tan duro a lo mejor como cuando llegué a Belice. Ujú. Aquí fue más fácil, fue Sí. más fácil. Venía de un tiempo de desconexión también, que yo había desconectado bastante, había descansado, entonces, bueno, vienes con una mentalidad, no vienes con ese estrés y vienes con una mentalidad un poquito diferente. Ya. ¿Es una federación que dedica más esfuerzos, por ejemplo, al fútbol? ¿Se están preocupando por mejorar? ¿Cuál es un poco la situación del país en ese sentido? Sí, bueno, al final el director deportivo de aquí llegó en octubre del 2024 Ujú. y la verdad que tanto presidente, la secretaria general, el director deportivo quieren cambiar el fútbol de aquí, quieren dar un pasito y la verdad que por ahora están ayudando bastante y confiando tanto en el director deportivo, que no es de aquí, que es de Trinidad y Tobago, y en mí, que somos un poquito los que más manejamos un poquito todo el tema y nos dan todo el soporte y todo el apoyo que necesitamos. Si ellos quieren cambiarlo y creo que si siguen con esa mentalidad lo van a conseguir. Ujú. ¿Y por dónde empiezas en este caso? O sea, ¿qué es lo primero que haces? ¿Estudias un poco cuál es la situación de todo? ¿Que alguien te cuente cómo está todo para saber cuáles son los primeros Bueno, pasos? yo antes de venir ya hago un análisis de la selección, veo jugadores, preparo un análisis de vídeo para, tras tener todo firmado, hablar con el director deportivo, enseñar el análisis, decirle lo que creo que hay que cambiar, lo que creo que hay que mejorar, eh, tras ese análisis o lo que yo he podido ver. Y tras mi llegada aquí, al final conocer los jugadores. La liga es una liga totalmente amateur. Los jugadores locales no están preparados. Yo intento organizar 2 días semanales de entrenamientos con los jugadores locales para, sobre todo, los jóvenes y los jugadores que creo que me pueden ayudar en selección mayor.
pero al final sé que mi base de jugadores va a venir de fuera, de Inglaterra y de Estados Unidos. O sea que a nivel local, la materia prima, o sea, tú ves que hay jugadores que sí que pueden llegar a exportarse fuera o ves que no hay. Sí, hay jugadores que sí. Creo que hay 2, 3 jugadores jóvenes que creo que pueden tener la oportunidad, no te voy a decir de irse a jugar a Europa porque no es la realidad, pero que sí podrían competir en ligas donde podrían vivir del fútbol y les podría dar mucho más, como Guatemala o como Ujú. Nicaragua. A lo mejor no irme y el primer año competir en primera división, pero sí una segunda división de allí o un equipo de primera pero de los de abajo. Sí, sí, hay materia prima, pero el jugador necesita cambiar su mentalidad y necesitan ver que de verdad pueden llegar. Sí, sí. He Porque mirado aquí, como hablábamos, perdona, como hablábamos en Belice, el fútbol no es su primer deporte. aquí cuál Aquí es. hay, aquí hay baloncesto, aquí También. hay Cricket. cricket, para ellos es un deporte también famoso, pero sobre todo aquí lo que más tira a la gente joven es el atletismo, porque al final su constitución es constitución de atleta y bueno, pues muchos atletismo, salto de valla, lanzamiento de jabalina, no sé. Ujú. Los deportes más individuales y de velocidad y de potencia. O sea que la materia prima en realidad está, solo hace falta que la gente joven se interese por el fútbol, ¿no? Claro, y eso es lo que estamos intentando un poquito de hacerles ver, bueno, que el fútbol también es algo que ellos pueden usar para el futuro. Y bueno, creo que de momento vamos por el buen camino, pero Ya, todavía es hombre, pronto. más dinero que el lanzamiento de jabalina a nivel profesional. Seguro que a lo mejor por ahí podéis convencer a alguien. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Ya. He estado mirando el ranking FIFA y Islas Vírgenes Británicas aparece en el puesto número 207 de 210. O sea, ¿eso para ti es algo motivador? Porque obviamente siempre, o sea, solo se puede ir a mejor. ¿O cuál es tu impresión? Bueno, al final, si te digo la verdad, o sea, lo miré hace tiempo, nunca lo he vuelto a mirar, no. Como te digo, es algo que no me genera presión porque afortunadamente a lo mejor tienes bastante más presión si estás en el ranking 100 que en el ranking 207, porque lo que hagas bien te va a ir para arriba y te va a dar puntos para crecer en el ranking. Entonces, yo lo considero un reto. Un reto, no lo considero una obsesión no, es un reto que creo que se puede hacer bien y creo que se va a hacer bien. Confío en ello y ya está. Nada más. No, ya te digo que no le tengo un seguimiento. Ya, por detrás, por si hay alguien que le entra curiosidad, están Islas Vírgenes estadounidenses, Anguila y San Marino. Aquí en Europa, San Marino tiene mucha afición. O sea, la gente cuando juega a San Marino quiere que gane. No sé, a ver si vamos a tener que tirar Vírgenes Británicas la San Marino de ahí de América. Vamos a intentar jugar un amistoso con San Marino, a ver si podemos sumar un poquito en el ranking. No, Sí. bueno, al final son selecciones menores y son retos bonitos. Yo creo que mucha gente piensa, uff, ¿y qué haces allí en una selección, el 207 del ranking? Bueno, pues creo que lo primero me siento afortunado porque tengo trabajo y lo segundo, no mucha gente española puede decir que es seleccionador nacional. He tenido la suerte de estar en 2 selecciones nacionales y mucho de la gente que te dice qué haces allí, creo que se cambiarían por mí en muchos momentos. Sí, 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 seguro. Al final, bueno, seleccionadores españoles ahora estamos a edad de oro. Viene Roberto Martínez de ganar la Nations, por ejemplo. Hay varios y tú, bueno, eres uno de ellos y de los que yo creo que más experiencia tiene. Te iba a comentar, a nivel de infraestructura, el país, de estadios de fútbol, campos, instalaciones. Bueno, aquí tenemos el campo donde juega la selección nacional, pero no es un campo que usemos habitualmente porque, como te digo, también tiene pista de atletismo y lo usan mucho para ese tipo de deportes. Y ahora mismo FIFA está invirtiendo aquí están haciendo oficial un campo que hay de césped artificial, lo están haciendo nuevo completamente, medidas oficiales y van a hacer un complejo completamente
para la federación un estadio con oficinas y con todo. FIFA está invirtiendo el dinero aquí. Estuvo incluso hace poco el presidente de CONCACAF. Y bueno, hay un proyecto bonito que empieza por hacer oficial el campo con las medidas oficiales para poder competir ahí y que irá siguiendo con, ya te digo, la creación de oficinas, buenos vestuarios, gimnasio, etcétera, etcétera. Ya, ahora que menciona la FIFA, siempre se habla o siempre se saca pecho de estas instituciones de que mucho del dinero que se ingresa va a este tipo de competiciones más humildes. O sea, que ese dinero realmente llega y realmente las federaciones, por lo menos en este caso, pueden hacer buen uso de ello. Claro, claro que llega, sí, eso el FIFA invierte y ahora mismo está ayudando muchísimo en el desarrollo del fútbol y a federaciones menores, entre comillas, o de menos recursos. Ese dinero llega y lo único que hay que hacer es, yo creo, que saber invertirlo. Si las federaciones invierten bien ese dinero, todas crecerán, está claro. No solo a ver, como en el fútbol, en los jugadores o en viajes. Creo que hay muchas situaciones que en esta federación necesitan mejorar. La formación de entrenadores, por ejemplo, invertir mucho más en formar a los entrenadores, porque al final es el futuro del país. Invertir en el desarrollo del fútbol. Bueno, muchas cosas en medios, en material, en cosas que a lo mejor en selecciones de un nivel alto es algo normal y lo tienen, y en estas selecciones pues tienen que adquirirlo. Ya, ya. Los jugadores que dices que tenéis repartidos por la diáspora de gente en Inglaterra y tal, ¿los tenéis muy controlados? Antes hemos hablado de Belice, de que hay que hacer una labor de buscarla. ¿Eso se hace aquí o hay que hacerlo? Estamos empezando a hacerlo, estamos intentando tener una persona en Inglaterra que vaya cada cierto tiempo allí y que nos ayude a encontrar jugadores. Estamos empezando con eso, ya te digo que creo, y yo le dije a la federación, que tenemos que apostar por las selecciones menores, formarlas desde abajo, desde aquí a jugadores locales, pero que con la selección mayor tenemos que apostar por traer a mucha gente de fuera, porque también la exigencia de competir es diferente. Entonces necesitamos competir y formar en las categorías menores. ¿Y es fácil convencer a este tipo de futbolistas para que vayan allí o...? Bueno, lo único que me ha dado tiempo a convencer fue un delantero que traje ahora, Javon Splat, para esta fecha FIFA. No me fue muy difícil convencerle porque al final estás jugando en quinta división de Inglaterra, tienes un buen currículum porque has pasado por varios clubes, incluso por una cantera, pero sabes que no vas a competir con Inglaterra, es imposible. Entonces, joder, tienes la oportunidad de competir a nivel internacional con una selección nacional. En este caso contra Jamaica, es un buen escaparate para ti y para el futuro del futbolista. Entonces, creo que no es algo difícil. No es algo difícil, que lo único que tiene, lo difícil es localizar al futbolista. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya te digo que al final muchas llamadas, muchos amigos, los mismos jugadores, intentando que los mismos jugadores te ayuden un poquito a localizar a gente, y luego con mucho trabajo de ordenador y de vídeo de YouTube, porque esos partidos o esos vídeos no te salen en Y-Scout ni mucho menos. Es todo un trabajo un poquito más curioso. Claro, luego tirarle también el mensaje de Instagram a ver si lo lee o eso no. Por Facebook muchas veces también a muchos futbolistas que conozco yo le han contactado por este tipo de... Por Instagram, al final, bueno, también empezó a escribirme una persona por Twitter, un aficionado chileno que es aficionado de las Islas Vírgenes británicas, y empezó a mandarme jugadores jóvenes que juegan en Inglaterra con su Instagram, yo le dije, pero ¿tú de dónde sacas esto? Si tú eres de Chile, que... No, pero yo muchos años siguiendo a la selección. Bueno, pues tú sabes, locos del fútbol que andamos por ahí y bueno, pues eso me ha ayudado a contactar con uno, con otro. No, pues mira, yo tengo a este chico. Y bueno, mucha labor que muchas veces ya llega un momento que le digo al manager, mira, toma, habla tú con
con esto porque cuando tú le tengas ya más o menos convencido, ya hablo yo, pero yo no puedo estar todo el día con el Instagram como si tuviera, como si tuviera 16 años, todo el día enganchado al teléfono, tengo muchas cosas que hacer. Ya ves, ya ves. ¿Y este tipo de jugadores se habla también con el club o el club, la federación, paso digo, porque a lo mejor un equipo de quinta división inglesa perder a su delantero en la fecha FIFA, no sé si tienen partido en esa fecha, Bueno, puede ser un... al final todo depende de si el club tiene una licencia profesional o no. Ya, Porque si no es 100% profesional, es mucho más fácil. claro, No, es fácil de las dos maneras. Porque si es profesional, ante una está fecha obligado FIFA, el también. club no puede negarse. Pero también es más difícil porque a lo mejor el jugador está en una época de la temporada donde se está jugando, no sé, el ascenso o el descenso y se está jugando un nuevo contrato. Hmm. Entonces, pues a lo mejor es más difícil. Pero si no es profesional, es fácil. Sí, No sí. es complicado. Claro, cuando la liga no para, bueno, se ha dado ahora con el Almería, que estaba jugando Con el Almería. el ascenso a primera y su delantero se ha ido a jugar con Colombia y luego no ha jugado ningún minuto. Al final esto te jode, claro. Bueno, al final nosotros, mucha gente dirá, joder, el entrenador de Colombia también, nosotros Ya, claro. egoístamente tenemos que mirar por nosotros y al final sabemos que puedes hacer daño a un club en cierto momento con un jugador, pero bueno, no sabes si le vas a usar al jugador o no, realmente no lo sabes. Ya, claro, tú no puedes llamar a nadie asegurándole el minuto. Claro, va en contra un poco de, de lo que puede o no hacer el entrenador. No porque estas selecciones no tienen a Ronaldo, no tienen a Messi, que diga, no, es que viene y sé que viene a jugar. No, no, no es la realidad. Ya. Y hablábamos antes de que Belice tenía esa especie de techo de cristal que hacía que, no sé, en Islas Vírgenes Británicas si hay una ambición mayor por crecer o cuál es un poco la mentalidad. No, aquí sí. Aquí lo que transmiten diariamente la gente que trabaja en la federación y que trabajamos para ello es que quieren crecer. Quieren intentar que no vamos a competir contra selecciones top, porque eso no va a pasar, pero sí que nos hagamos un sitio en la zona del Caribe y competir por ascender a Liga B, que ahora mismo estamos en la sede de Copa de Naciones. Bueno, sí quieren cambiarlo, ellos no tienen ahora mismo una mentalidad de, no, pues estamos aquí, estamos aquí. No, ellos saben que se puede llegar a más y yo fue una de las cosas que les dije nada más llegar, que yo venía aquí, no venía a las playas del Caribe a estar de vacaciones, que yo quería mejorar el fútbol de aquí, quería mejorar la selección de aquí, que para eso me contrataba. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido el nivel de la zona Caribe? Venís, de hecho, bueno, no sé cuándo se va a subir esto, pero venís de jugar un partido contra Jamaica, que quizás sea, no sé si es una de las potencias, no sé, ¿qué te ha parecido el nivel de estos equipos? Te puedo decir que Jamaica es, bueno, pues el ejemplo es que después de nosotros perder 1-0 en casa con Jamaica, Jamaica le gana 3-0 a Guatemala en Jamaica. O sea, Jamaica es una potencia en el Caribe. Te puedo decir, la mejor selección caribeña seguro, al 100% y muy bien considerada en el Caribe, más que nada porque tiene, si tú ves la lista de alineación titular que juegan contra nosotros, portero Philadelphia Union, había jugadores del Brentford, jugadores del Aston Villa, del Everton, de la primera división turca. Solo había 2 jugadores en el equipo titular que jugaban en la liga jamaicana. Todos los demás, MLS, Premier League o Europa Primera División. Entonces, estás compitiendo contra un grande del Caribe. Ujú. Y todo, supongo que ellos también buscando jugadores con ascendencia también, fichando, por así decirlo. Claro, Bueno, pero para ellos, claro, a ellos te, más te puedo fácil. asegurar que mucho más fácil, para ellos es mucho más fácil porque los mismos jugadores se muestran muy rápido, porque Jamaica tiene posibilidad de ir al Mundial, por ejemplo, o va a competir la Copa Oro, empieza semana que viene, entonces mucho más fácil para ellos, no tiene, vamos, ni punto de comparación. Ujú. Sí. Y ya para ir terminando, una curiosidad, cuando suenan los himnos, en el caso de Belice, en el caso de Islas Vírgenes, ¿lo sientes como tuyo? ¿Qué sientes un poco cuando suena un himno y estás sabiendo bueno, que al final hemos dicho que
que este país tiene 30.000 habitantes, pero bueno, estás representando a un país sin ser tú de ahí, no sé qué se siente. Bueno, al final, como les digo a los jugadores, tanto les decía en Belice como les digo aquí, yo entiendo que para ellos es un honor representar es su país, pero mientras que yo esté trabajando con ellos, para mí es mi país también, porque yo vivo allí, trabajo para ese país y trabajo para la selección nacional. Por lo tanto, cuando suena el himno, no es el himno de tu país, pero al final es el himno de una selección nacional que estás representando. Por lo tanto, lo haces un poco tuyo. Es así, cada vez que suena el himno, pues se me sigue poniendo los pelos de punta porque al final, como te he dicho antes, no es nada fácil representar una selección nacional y da igual el nivel que cuando suena el himno, al final tú eres parte de él. Ujú. Y te hago la última, ¿dónde te ves o dónde te gustaría verte? No sé si a ti, a Islas Vírgenes Británicas, dentro de 5 o 10 años, ¿dónde te ves tú personalmente? Bueno, personalmente, como cualquier entrenador, quieres crecer y cada vez crecer más, personalmente, deportivamente, por supuesto. Eh, no tengo un reto exigido, como hemos hablado antes, de no, mi reto es volver a España y competir o entrenar en primera red o en segunda división. No, no es un reto que yo me lo ponga como meta. Mi reto es vivir el día a día. Ahora mismo estoy en Islas Vírgenes. Mi reto ahora mismo es hacer mejor a esta selección, hacer mejor a estos jugadores, eh, que compitan mucho mejor, subir en el ranking. Y si tengo que estar aquí un año, pues estaré. Y si tengo que estar dos, los estaré. Y si el fútbol me lleva a otro lugar del mundo, pues si me gusta, me convence y todo está bien, pues agarraré las maletas y me iré o no, no lo sé. Ya Ya, te digo ya. que desgraciadamente la vida del entrenador es un poquito el día a día. Como reto, mejorar, siempre crecer futbolísticamente y si puede ser me gusta el entrenar selecciones nacionales, por momentos echa de menos el competir semana a semana, pero Claro, también es muy bonito. También es claro. muy bonito. Ya. Por ejemplo, el hecho de ser español, ¿crees que te ha abierto puertas o que hace que se pida más de ti? No sé, la España campeona de Europa, ahora viene de la final de la Nations, Lamine Yamal, Pedri, como que está bien visto el español al que le gusta el fútbol o... Bueno, creo que está bien visto a nivel mundial, por eso tantos españoles estamos trabajando fuera. Lo que pasa es que a lo mejor se nos exige, no, eres español y al equipo al que entrenas tiene que jugar como jugaba la selección española, juego de posición, tiki-taka, 4-3-3 y que domines el balón el 80%. Pues eso no es la realidad. Eso es imposible, o sea, tienes que adaptar a lo que te encuentras y tú eres español y vas a introducir una metodología de trabajo, pero vas a jugar con las cartas que tú tienes. No puedes jugar con las cartas de que seas español y que, y que juegues con ese sistema o esa idea de juego. No es nada fácil. Ya, 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 ya. Muy bien. Pues David Pérez, seleccionador de Islas Vírgenes Británicas en pleno Mar Caribe. Un placer haber charlado contigo. Como siempre, un placer. Te doy las gracias y te deseo mucha suerte en esta etapa y en lo que venga en el futuro. Bueno, pues muchas gracias a ti, ya sabes, personalmente por la oportunidad y muchas gracias a Migrante de Balón, que bueno, a ellos estamos siguiendo día a día y ojalá esta entrevista también ayude a muchos entrenadores a dar un saltito y a buscar su oportunidad fuera de España.